¿Quién imaginaría que dentro de la basura que la gente tira al salir después de escuchar el sonido de la campana, se encuentran tantas cosas, algunas tan perturbadoras que podrían arruinarte la vida, familia? En esta ocasión los relatos de esta noche son un poco fuertes. Son la muestra de que la maldad existe, de que los demonios son reales y que si no buscas ayuda rápido, podrían manipularte de tal forma que hasta tú mismo te vas a desconocer. Te invito a que no te sugestiones, a que seas valiente y me acompañes hasta la última palabra de estas historias. ¿Están listos para esto? Durante mi juventud me dediqué a trabajar. Levanté con mucho esfuerzo mi casa y luego, cuando ya tenía todo listo, acepté que necesitaba una compañera para completar mi vida. Esa idea de que uno debe de tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro me gustaba mucho. Eso es lo que quería, dejar una huella, un legado aunque fuera pequeño. Siguiendo ese objetivo, conocí a una dama cuyos valores coincidieron a la perfección con los míos, y después de un noviazgo en el que confirmamos nuestro amor, nos casamos. De esa unión surgieron mis 2 hijos, Miranda y Osvaldo. No hubo día en el que no me esforzara para sacar a mi mujer adelante y para darles a mis hijos un futuro en el que no les faltara nada. No sé ni cómo, pero el tiempo pasó. Yo llegué a los 55 años y la empresa donde trabajaba quebró. Todo se debió a la muerte del dueño y a la incompetencia de sus hijos, los cuales nunca se interesaron por el negocio. Así que cuando lo tuvieron en las manos, lo echaron a perder. De pronto nos empezó a faltar el pago a los empleados. Nos dijeron que pronto, pero ese pronto nunca llegó. Poco más adelante, nos enteramos de que las arcas estaban vacías y que sería inútil levantar una demanda, pues los hijos estaban en tal bancarrota que lo único que conseguiríamos sería gastar dinero de manera innecesaria. Por ese motivo, se hizo un inventario para ver qué había en la planta y se repartió el mobiliario entre la gente. Con eso, la verdad es que nadie sobreviviría, y aunque realmente estaba indignado por la situación, lo que hice fue empezar a buscar trabajo. Por desgracia, mi edad no me brindó mucha ayuda que digamos. Podía tener mucha experiencia en mis labores, pero eso no le podía ganar a un joven de 22 años. Casi nadie quería contratar a un cincuentón que en 5 años empezaría el proceso de jubilación y durante 10 años se dedicaría a calentar el asiento a fin de irse a descansar. Con ese panorama y una familia que consumía poco a poco los ahorros disponibles, fui cayendo en una crisis bastante complicada. En esos oscuros días me di cuenta de algo espantoso. No sé cómo ni por qué. A lo mejor yo fui el culpable por malacostumbrar a mi mujer, pero al pedirle ayuda, ella me dio la espalda. Me dijo que si no podía seguir dándole lo que merecía, entonces se iría con sus hermanos, pues tras tantos años siendo madre ya no tenía fuerzas para más. Mis hijos, que para ese entonces estaban cumpliendo 19 y 23 años, se dividieron. Miranda, la más chica, se fue con su mamá. Osvaldo me dijo que no me preocupara, que me centrara en buscar opciones y que él se las arreglaría con la universidad. Fue un alivio saber que mi muchacho tenía una valentía tan grande y una decisión tan fuerte como para seguir adelante. Así que le prometí esforzarme para poder seguir ayudándole hasta que terminara su carrera. En los días posteriores busqué hasta debajo de las piedras. Sin embargo, lo único que recibí fue crueles rechazos. Al cabo de un mes, en la casa ya no había agua, luz ni gas, pues no pude pagar los servicios. Ante tal carencia, Osvaldo me dijo que se iría a rentar con un amigo más cerca de la escuela, así que lo dejé de ver. Estando solo, a oscuras, en la propiedad que tanto trabajo conseguí, me di cuenta de lo equivocado que estuve al planear mi futuro. Las cosas no se trataban de forjar un patrimonio y buscar una mujer, sino de luchar por obtener lo que uno necesita y buscarse a una compañera que peleara las batallas junto a ti, no que estuviera detrás viendo cuánto ganabas y solo cuándo ganabas. En ese momento un enorme rencor me envolvió. Por ese motivo, empecé a gestionar la venta del terreno, de la casa en la que vivía y dividí el pago en 3 porciones. Las 2 partes más grandes se las entregué a mis hijos. Miranda vería si dejaba que su ambiciosa madre interviniera en lo que recibía o no.
El segmento más pequeño se lo di a mi mujer a cambio de que firmara el divorcio. Claramente lo hizo de inmediato y con eso me quité un enorme peso de encima. Luego de los trámites correspondientes, me vi en la calle, sin un solo peso en los bolsillos, pero aliviado. Con el dinero que le di, Osvaldo podría estudiar cuanto quisiera y a lo mejor un día me lo agradecería. Ya no sería necesario ver a mi mujer ni tampoco tendría que presenciar el modo en el que mi hija se convertía en una persona sin escrúpulos como su madre. Al final, decepcionado y triste, terminé durmiendo en la banca de un parque y recogiendo basura para llevarla a un sitio en el que me la compraban si valía la pena. Me volví un pepenador y pronto la mugre ocultó que debajo se hallaba un hombre que en el pasado fue un incansable trabajador, un esposo amoroso y un padre ejemplar. La suciedad también escondió la vergüenza de caer en la ruina. Gracias a la peste, la gente solo veía a un loco, un desamparado y un vago cualquiera. No puedo decirles en qué momento comenzó, pero siempre he pensado que fue producto del coraje, de la frustración y del horror que se vive en las calles. El caso es que empecé a sentir una furia inmensa que se concentraba en mi pecho. Dejé de ser yo el que manejaba mi cuerpo, y aunque quisiera decir que no, lo cierto es que me dio gusto. Me agradaba verme desde adentro, maldiciendo a la gente que se cruzaba en mi camino y me miraba feo. Me gustaba ver que mis manos tenían la fuerza y el valor para devolverle la piedra al que se atrevía a aventármela. Sin darme cuenta, acepté y me entregué a esa condición. Por desgracia, en cierto momento también comencé a hacer cosas horrendas, como quitarme la ropa a mitad de la calle o embarrarme en el cuerpo mis propios desechos. Mi conciencia cada vez era más frágil, mis pensamientos se volvieron turbios y grotescos, pero también muy extraños, pues una voz desconocida comenzó a invadir mi mente. Me decía de repente: hay que buscar a tu mujer para hacerla nuestra. y luego deberíamos cortarle las manos. Así ya no podrá agarrar dinero por el cual no trabajó. Sino a medianoche me despertaba aquella voz maligna con gritos que solo podía oír yo porque venían de mi interior. Dios no existe. Te estoy devorando. Sabes a fracaso. Al fracaso de Dios. No sirves para nada. Ni para trabajar, ni para ser esposo y mucho menos serviste como padre. Dios hace cosas perfectas y tú no lo eres. Así que Dios también es un inútil. Qué asco siento por los dos, por ti y por Dios. Cuando oía esas cosas, el pánico me recorría por completo. Me hincaba y me ponía a rezar. Invocaba a Dios, le pedía que alejara aquella cosa de mí, pues estaba seguro de que era un demonio. Entonces, a menudo la voz respondía con mayor ira. Dios no está aquí, idiota. Yo soy tu rey. Híncate, híncate. Ofréceme tu cuerpo y el líquido que recorre tus venas. Eres un desecho. Y nada sabe mejor que la basura. Por supuesto, cuanto más blasfemas eran sus palabras, con mayor dedicación yo rezaba, pero lo que sentía en mi cuerpo iba aumentando. Me obligaba a retorcerme, y mientras la cabeza se me estaba convirtiendo en un batido invisible, terminé cayendo cerca de uno de los basureros en el que solía recoger cosas para llevar a vender. Ahí me encontró una señora llamada Ivette, una dama delgada, alta y que siempre andaba bien vestida. Entre los pepenadores era famosa por dedicarse a la brujería, tanto la blanca como la oscura, pero siempre se tomaba el derecho de elegir los trabajos que hacía.
Así pues, si alguien le pedía ayuda para alejar a un marido que no dejaba de beber, que era agresivo y no trabajaba, aceptaba el pedido. Pero si iba una mujer enojada porque un hombre de familia no le hacía caso o deseaba separarlo de su esposa e hijos, entonces le cobraba la susodicha la consulta y la corría diciéndole que se pusiera a trabajar en lugar de pensar en arruinar matrimonios. Ella vivía cerca del basurero, pero no era parte del mismo. Sin embargo, gran parte de sus ganancias salían de los hijos de los recolectores, que salían empachados, o de las chiquillas enamoradas que buscaban un amarre. Dicha señora fue la que me encontró en medio de pestilentes desechos, diciendo majaderías, ofendiendo a Dios y ahogándome en una baba verdosa. Entonces se acercó a mí y me miró con la misma misericordia que imagino que usaría la mismísima Virgen María y me dijo: «Ay, cariño, se te metió el diablo debido a las tragedias que te pasaron. Pero no te preocupes, te puedo ayudar, solo debes de darme permiso». De inmediato, la voz demoníaca contestó a través de mi boca: «Aléjate, basura inmunda». En estos momentos estoy consumiendo los intestinos de este hombre. Su coraje me llamó, sus insultos me alimentaron y no hay nadie que pueda quitármelo. Ni tú, ni el humano inservible al que llamaron Jesucristo. Escupo y me río de tal nombre, porque nada más es más que el mal en este mundo. La mujer sonrió con pena, no por las cosas que decía el ente que habitaba en mí, sino por él mismo, porque en realidad era un parásito repugnante. Usando toda su fuerza, Ivette me ayudó a levantar y me arrastró hasta su casa. No sé qué habrán pensado las personas al verla tirando de un vagabundo, pero nadie se interpuso en su camino. Al llegar al domicilio, me invitó con dulzura. No le importó que de mi boca estuvieran saliendo innumerables insultos que ponían en duda sus virtudes. Una vez en el interior de su hogar, me obligó a beber un brebaje con el que adormeció mi cuerpo. Apenas estuve sedado, la señora Ivette colocó alrededor de mí muchas velas y se vistió de blanco para ponerse de rodillas y empezar a rezar. Sus oraciones entraron en mi cabeza como unas poderosas manos que empezaron a buscar al invasor. Cuando lo encontraron, la lucha me causó calambres, mis manos se crisparon, los pies se me retorcieron, la cara se me contorsionó y mi estómago vomitó un líquido negro que olía a los 1000 demonios. Sin embargo, yo llevaba como 3 días sin probar un solo bocado, así que quién sabe de dónde salió todo eso. Incluso si dejé su sala hecha un asco, la bendita señora se alegró cuando rompí a llorar y mis labios comenzaron a decir: «Perdón, perdón, Dios mío, perdóname». Solo en ese instante me sujetó para levantarme y me llevó a su baño. Ella misma me ayudó a lavarme el cuerpo y luego me dio ropa limpia. Les juro que jamás creí pasar por algo así, pero también me di cuenta de que era una nueva vida, una segunda oportunidad y un regalo de nuestro Señor. Tardé un par de días en recuperarme por completo, pero cuando lo hice, salí al mundo con la plena intención de mejorar. Busqué trabajo, lo encontré y ahorré. Después puse un comedor, pues aunque antes hice todo menos cocinar, resultó que mi comida no era tan mala. En ese sitio le brindé alimento a los necesitados y me esforcé por sanar todo aquello que un día me llevó a vivir la experiencia más macabra de mi vida. Supongo que lo logré y que alguien allá arriba perdonó mis malas decisiones, pues al día de hoy continúo con mi proyecto y conocí a una señora que me apoya de sol a sol. Ahora ella es la luz en mi camino y la mano que busco en las noches oscuras. De mi hija Miranda ya no sé nada. Pero Osvaldo es un excelente enfermero y a veces también viene por acá a hacerle curaciones a los que no tienen techo. No olvides dejarme tu pulgar arriba. Eso me ayuda a saber que este tipo de historias te han gustado. Cuéntame qué te parecieron estos relatos en la cajita de comentarios y compárteme con todos tus amigos. ¿Ya tomaste un poco de aire? Bueno, pues continuemos con los relatos de esta noche.
Mi nombre es Matilde, tengo 78 años y vivo en un albergue perteneciente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, más conocido como DIF. De niña, mi familia fue muy pobre. Vivíamos en una casa de madera a orillas de Tlaxcala. En invierno, el frío nos calaba hasta los huesos y veíamos con envidia a los niños que tenían calcetas y zapatos para protegerse. Mis 3 hermanos y yo solo contábamos con unos horribles guaraches de cuero que no nos cubrían en lo más mínimo. Casi siempre nos tocaba ir por leña a los barrancos y la usábamos para prender una fogata dentro de la casa. Así nos calentábamos un poco y las cosas parecían estar bien por un rato, hasta que llegaba la hora de comer y en el plato veíamos solo caldo con frijoles. Mis papás y nosotros estábamos muy flacos. Yo creo que Dios nos mantenía vivos, porque más de una vez nos dormimos hasta sin cenar. En fin, esa fue la suerte que nos tocó vivir y tratábamos de salir adelante con lo poco que la vida nos daba. Por desgracia, cuando yo tenía 9 años, en un diciembre bastante frío, una tragedia nos puso en un estado peor del que ya sufríamos. Una noche encendimos una fogata como siempre lo hacíamos, pero por alguna razón, todos nos quedamos dormidos. Supongo que fue la calidez de las llamas o el confort de sentirnos arropados después de pasar tanto frío. El caso es que el fuego quedó sin supervisión y despertamos hasta que uno de mis hermanos comenzó a gritar. Para cuando nos levantamos y entendimos lo que sucedía, la lumbre ya subía por el pantalón del niño y al mismo tiempo agarró la cobija con la que se tapaba. Solo teníamos cobertores viejos y prendas raídas, así que en menos de lo que imaginamos, se avivó el incendio. Mis otros 2 hermanos, utilizando la inteligencia que Dios les dio, en lugar de quedarse a ver en qué podían ayudar, salieron de la casa corriendo y yo, al verlos, los seguí sin dudar. Los gritos de mi mamá cruzaron la noche y hubieran podido escucharse por los vecinos, de no ser porque la casa más cercana se hallaba casi a 1 kilómetro. Pronto, el hogar en el que tanta penuria pasamos se convirtió en la fogata más grande que he visto. Dentro se quedó mi padre y mi hermano. No sé cómo. Sin embargo, alguien debió de haber visto el resplandor anaranjado y algunos hombres del pueblo salieron a ver qué pasaba. Los primeros llamaron a otros y en menos de 20 minutos ya había una caterva de personas yendo y viniendo con cubetas de agua. Lamentablemente, ya nada se pudo hacer. De mi casa solo quedó un montón de cenizas y unos huesos. Fue fácil reconocer quién era quién por su tamaño. Hicimos un pequeño sepelio. Enterramos a mi papá y a mi hermano juntos. Les pusimos una sola cruz en la que se leían sus nombres. Y luego nos miramos mis hermanos, mi mamá y yo sin saber qué hacer. Ya no teníamos vivienda, tampoco un padre cuyo deplorable trabajo pusiera frijol en la mesa. Y claramente extrañábamos a mi hermano. La que más echó en falta a su hijo perdido fue mi mamá, quien en cuanto salimos del cementerio se puso a llorar y ya no paró. En los siguientes días dormimos cerca de la mancha oscura donde el fuego ardió. La gente nos regaló cobijas, ropa y algo de comida. Pero solo fue mientras estaba reciente el accidente. Más adelante, una mañana, después de varios días en los que apenas nos habíamos alimentado, mi madre ya no despertó. Siempre he pensado que falleció de tristeza, pero también me imagino que cada noche le rezaba al cielo para que se la llevara, pues estaba harta de la carencia, del sufrimiento y del dolor. Tuvimos que pedirle ayuda a los pobladores para enterrarla en el panteón, junto a su esposo y a su otro hijo. Y agradezco que siempre haya gente buena en este mundo, porque si no, ella se hubiera podrido en medio del campo. Por desgracia, mis 2 hermanos y yo quedamos completamente desamparados y ahí comenzaron nuestros propios calvarios. Nos convertimos en mendigos que iban por la calle pidiendo una moneda o un taco de comida. A veces nos encontrábamos con personas misericordiosas que nos daban a los 3, pero hubo días en los que no nos regalaron ni un vaso de agua. Al final, como suele suceder, la gente se cansó de mantenernos. Eso nos obligó a irnos a otros pueblos en donde nuestro triste aspecto le enterneciera el corazón a quien nos viera y así, cuando menos nos dimos cuenta, nos separamos hasta que nos perdimos. No sé si mis hermanos continuaron juntos por algún tiempo, pero yo terminé en la ciudad, sentada en un parque con la mano extendida y diciéndole al que pasara, «No me da para un taco».
Para ese entonces, según mis cuentas, tenía apenas 13 años. No sabía leer ni tampoco escribir. No sabía nada de la vida, ni tenía herramientas para enfrentarla, solo tristeza y coraje. Fue por esas épocas en las que comencé a hablar sola. No sé por qué. A lo mejor fue el modo que hallé para enfrentar la situación tan terrible en la que el destino me colocó. Lo malo fue que cierto día algo me respondió. Era una voz gruesa, gutural y cargada de maldad. No obstante, también me hizo sentir arropada. Con el que me respondía no tenía que limitar mis pensamientos. Le podía contar lo que fuera y me permitía expresar cualquier cosa. Hasta me animaba a sacar mis verdaderos pensamientos. Dentro de mi alma había envidia, coraje, rencor, tristeza y algo más. Algo oscuro que se retorcía entre mis pulmones y me apachurraba el corazón. A veces esa cosa ponía en mi cabeza frases horrendas sobre Dios. Luego me sugería cometer actos terribles, como robar en las tiendas o quitarle su bebé a alguna mujer que paseara con él por el parque en el que seguía quedándome. Más adelante, con el paso del tiempo, no solo me sugería sustraer a un infante, sino que me incitaba a dañarlo. Me decía: puedes morder sus tiernos dedos como si fueran unas deliciosas patas de pollo. Si les abres el estómago, dentro tienen espaguetis jugosos y calientes. El líquido rojo que les da vida es la mejor bebida que podrás tomar. Y cuando acabes con eso, ¿qué tal un postre de bebé? Solo abres la cabeza y ahí dentro hay helado sabor a fresa. Yo sabía. Todavía era consciente de que aquello era mentira, pero hambre es lo que más he tenido en la vida. Y con solo imaginarme aquellas cosas, la boca se me hacía agua. Luego caía en cuenta de la atrocidad que era y me peleaba conmigo misma. Me daba de manotazos en el pecho, en el estómago y en la cabeza para que la voz se quedara en silencio por un rato. La gente a mi alrededor a veces se conmovía con esos episodios y me regalaba comida. Entonces yo, para agradecerles, les decía que me dieran su basura para llevarla a la planta de tratamiento. Eso fue a lo que más aspiré. Con apenas 18 años, a veces era vagabunda y a veces iba por las calles como recolectora y pepenadora de basura, aunque la mayor parte del tiempo era simple y sencillamente la loca del pueblo, la muchacha rara que hablaba sola y se peleaba con el aire. Solo que en realidad no era el aire, era algo malo que solo yo podía oír y sentir. Más o menos cuando cumplí 25 años, las cosas se pusieron peores. No paraba de escuchar innumerables palabras horrendas, blasfemas y asquerosas. ¿Por qué Dios no te ayuda? Mira allá, las mujeres estudian, se casan y tienen hombres buenos. Tú eres el mejor ejemplo de una escoria. ¿Por qué no te cortas un pie y se lo ofreces a Dios? ¿Por qué no te arrancas una mano? Te la podrías quitar con un pedazo de vidrio o un fragmento de lámina. A Dios le gustan los sacrificios. Mientras más crueles y oscuros, mejor. Como cuando mandó a un hombre a quitarle la vida a su hijo. ¿Qué tal si te embarazas y luego te sacas el bebé para ofrecérselo a ese viejo asqueroso? A lo mejor así sí te escucha. A veces las palabras eran acompañadas por unas carcajadas estridentes, mismas que me obligaban a caminar sin rumbo. Fue justamente una de esas noches en las que no supe cómo, pero llegué a una iglesia y encontré la puerta abierta. Me metí y conforme me acercaba al altar, algo me quemaba en el pecho. Podía sentir las llamas, pero no veía nada. Avancé y me arrodillé ante un crucifijo enorme, de madera, en el que colgaba un Cristo de las mismas dimensiones. No dije nada, no pronuncié palabras, pero en mi mente pedía ayuda. Pensé: por favor, Señor, quítame del alma esta cosa. Entonces, no sé cómo, pero me quedé dormida. Cuando desperté, mi cabeza estaba en silencio. Ya había amanecido. Me levanté sintiéndome más ligera y luego salí del lugar. Esperé a que la voz empezara a burlarse de mí, pero no dijo nada. Mientras iba caminando por la calle, vi una sede del DIF en donde tenían colgado un cartel: se busca personal de limpieza. Me acerqué.
Pedí informes y para sorpresa mía, no les importó mi aspecto ni el aroma que tenía. Me dijeron que sí. Empecé a trabajar como barrendera de los patios y con el primer sueldo me pagué una ducha. Todavía dormí un par de semanas en el parque. Luego, como pude, me fui a rentar. Al paso de los años conocí a mucha gente y recibí numerosos apoyos que me ayudaron a superar las cosas más feas que viví. Sin embargo, incluso si en alguna ocasión sentí cariño por algunos hombres, jamás pude aceptar a ninguno, pues el miedo de que la voz demoníaca regresara siempre me acompañó. Casi a los 55 años, me di cuenta de que aquella cosa se marchó mientras dormía en la iglesia, pero ya era tarde para mí. Me dediqué a ahorrar para comprar una casa y luego, cuando cumplí 65, la vendí y me mudé a un centro para adultos mayores, administrado por el mismo DIF donde trabajé. Desde el día en que entré acá, han pasado 3 años y por consiguiente, ya me falta poco para cumplir 70. Intenté encontrar a mis hermanos, pero jamás hallé una sola pista de ellos. En las noches donde no puedo dormir, me pregunto si estarán bien o si a lo mejor a ellos también los poseyó algún espíritu maligno y los hizo sufrir tanto como a mí. En esas noches también deseo que no, que estén descansando en paz y que hayan tenido un mejor camino.